Muy buenas tardes, amigos. Esto es Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a tratar un tema muy importante, un informe especial que ha preparado la Contraloría de la República del Perú sobre la pandemia, la situación de la pandemia y el coronavirus en nuestro país. Estamos acompañados para este tema con el Contralor General, Nelson Chac. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. ¿Cómo estás? Cuéntenos sobre este informe y cuáles son las principales conclusiones, cuáles son de repente las irregularidades que ustedes han detectado. Muy bien. Este es un informe producto del trabajo perseverante y esforzado de miles de auditores a nivel nacional, que durante todo el año pasado, de los 365 días, entre el 15 de marzo del 2020 y el 15 de marzo del 2021, han desplegado más de 12.000 informes de control sobre los distintos aspectos que están vinculados a los más de 124.000 millones, hoy día ya actualizados, 133.000 millones de soles, que el gobierno a través de medidas fiscales y medidas monetarias ha habilitado para tratar de contener la expansión del virus, hacer el tratamiento de la enfermedad, fortalecer el sistema de salud, mitigar a través de los subsidios, bonos y canastas los efectos sociales y económicos de las medidas de inmovilización social obligatoria, y sin duda alguna todos los esfuerzos para restablecer la cadena de pagos a través del sistema financiero y reactivar la economía. Pero lo cierto es que, a pesar de todos los esfuerzos desplegados, los resultados finales arrojan que la gestión gubernamental durante la pandemia ha tenido resultados bastante precarios, ¿no? De hecho, somos uno de los países con las mayores tasas de fallecidos a nivel mundial. Incluso hasta la fecha no tenemos, por una falta de información precisa, y como tú te puedes imaginar, si uno no tiene información oportuna, precisa, adecuada, es difícil tomar buenas decisiones. Hasta el momento no sabemos, por ejemplo, cuántos fallecidos tenemos por COVID. Tenemos tres grandes cifras, ¿no? Cifras vinculadas a las cifras que publica el MINSA, pero también aquellas que cuando nosotros les preguntamos a las directas, a las queretas, es otro número mucho mayor, y si consideramos los datos del SINADES, estamos hablando de niveles de subregistro de 138% aproximadamente. Con esos números, si hiciéramos la simulación de cuántos muertos por cada 100.000 habitantes tendríamos, estaríamos de lejos en los primeros lugares del planeta en número de fallecidos. Pero además, la pandemia, materia de recursos, en materia de economía, a pesar de todos los recursos desplegados, hemos sufrido la mayor caída del Producto Bruto Interno en toda la región, en la práctica, salvo superados por Venezuela, que evidentemente tiene una serie de problemas estructurales no comparables con los nuestros, felizmente. Pero además el empleo la tasa de desempleo se ha casi duplicado, y más de casi 3 millones de personas han caído bajo el umbral de la pobreza durante este último año a raíz de todas las medidas, ¿no? Y yo creo que todo esto, más allá, como suelo decir, de llorar sobre la leche derramada, esto debe reflexionar, debe motivar una reflexión, un aprendizaje, no solamente del gobierno nacional, sino también de los gobiernos regionales y locales y de todas las entidades públicas, para estar mejor preparados, ahora sobre todo que ya se viene una tercera ola posible, ¿no? Y A ver, otro dato, si me permites, Contralor, que es muy importante mencionar, es que todos estos trabajos tienen que tener una continuidad, y estamos a puertas de un proceso de transferencia de gestión gubernamental, que, como todos sabemos, ralentiza la velocidad y en algunos casos paralizan los procesos de toma de decisiones. Es por eso que es muy importante que el actual gobierno, que tiene su mandato y tiene el poder de decisión hasta el 28 de julio, siga avanzando en los temas más importantes que tenemos ahora entre manos, que es el tema del oxígeno y el tema de las vacunas, ahí me quiero ¿no? detener un Es momentito, Contralor,
porque hasta el momento se ha gastado ya un presupuesto desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Y hay varios ítems en este informe. Estamos hablando de las vacunas, también de pruebas o de vacunas que han sido perdidas. Estamos hablando también de lo que falta de las plantas de oxígeno, como usted bien lo acaba de mencionar. Pero yo me quiero detener en esos puntos que en estos momentos son importantes y que la Contraloría ha dado alerta. Sí, efectivamente, no es posible, Mayra, no es aceptable que luego de un año de que empezó la pandemia, todavía compatriotas fallezcan porque no hay oxígeno. Ese no es un tema de dinero. La enorme cantidad de recursos que el Estado ha puesto a disposición para el tema del COVID así lo refleja. Solamente para que tengamos una idea de referencia. Los 133.000 millones que ya se han ejecutado hasta la fecha, o 124.000 en un año, ¿no? Equivalen a más del 85% de la ejecución de todo el presupuesto del año prepandemia. Es decir, en el 2019, todo lo que hicieron los 1.678 gobiernos locales distritales, los 196 provinciales, las 25 regionales, y todas las entidades de los tres poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos del gobierno nacional, es decir, todo lo que hizo el gobierno general para proveer educación, salud, transporte, vivienda, justicia, etcétera, el 85% de todo eso en el año 2020 se destinó a ver el tema del COVID. Lo que hemos apreciado, como por ejemplo en el tema de la falta de oxígeno, es que han habido muchas complicaciones de naturaleza más administrativa. Acordémonos lo que pasó con la contratación de la UNI, ¿no? Para la realización de todas las de 48 plantas de oxígeno. Y también recordemos que durante todo el año prepandemia han habido una enorme cantidad de hospitales que estaban en proceso de construcción, muchos de ellos paralizados, y que sin duda alguna, si no hubieran habido esos problemas, la situación hubiera sido muy distinta para poder tener camas UCI, plantas de oxígeno, para poder enfrentar no solamente la primera ola, sino también esta segunda, ¿no? Y en el caso de las vacunas, como tú mencionas, que es otro de los elementos fundamentales, la Contraloría desplegó con la participación de más de 500 auditores a nivel nacional una estrategia de control de cada una de las etapas del proceso de vacunación. Desde el tema de la negociación y la firma de los contratos, que son objetos de control posterior, que dicho sea de paso, estos informes, incluyendo el tema del vacunagil, que por todos conocido, se emitirán seguramente en las siguientes semanas. Ya he sido informado de que tienen un gran nivel de avance y ahora en junio deberían ver la luz. Y como ustedes bien saben, todos los informes de la Contraloría se publican en este nuevo estándar de transparencia, y entonces ahí se podrán deslindar las responsabilidades administrativas e incluso penales de funcionarios que se habían vacunado de manera irregular. Pero en el proceso de vacunación se implementó un control concurrente que permitió detectar diversos problemas, desde la conformación de los padrones, la no priorización de las personas o de los médicos y asistenciales en primera línea. Me acuerdo que muchas veces al principio se empezaron a vacunar los propios administrativos, ¿no? En lugar de la gente que estaba en la primera línea. O sea, hubieron más de 500 casos de vacunaciones irregulares, ¿no? Se han perdido más de alrededor de tres docenas de vacunas, ¿no? Entre aquellas que han sido, digamos, extraviadas, y también aquellas que por el manipuleo y la falta de cadena de frío y la rotura de cadena de frío se han perdido. Pero claro, uno dice, no son muchas, ¿no? Claro, no son muchas, pero no debería perderse ni una, ¿no? Una vacuna bien puesta le salva la vida a una de nuestros compatriotas. Entonces, yo creo que ahora, con todo lo que ya se ha avanzado y lo que hemos aprendido en todo este proceso de vacunación, y que ya, gracias a las decisiones que ha tomado este gobierno, ¿no? Porque hay que reconocer que el gobierno anterior concluyó su mandato, ¿no? Por todas las situaciones que nosotros conocemos, pero no se había logrado obtener ninguna vacuna, no se había concretado
contratación de ninguna vacuna. Ahora ya se han contratado 60 millones de vacunas. Yo creo que el gobierno tiene que seguir haciendo todos los esfuerzos por contratar más vacunas. Incluso debería tratar de prepagarlas, ¿no? Porque el nuevo gobierno va a tener algunas semanas para poderse hacerse cargo y hay que tratar de evitar de que haya una discontinuidad en la oferta de vacunas. Solo así vamos a poder elevar sustancialmente los ratios de vacunación diario, Mayra, porque empezamos, porque no habían vacunas, se empezaron con ratios de 20.000, 25.000 vacunaciones por día. Ahora en Lima, en las últimas semanas, hemos superado los 50.000. Pero necesitamos hacer lo mismo a nivel nacional. Aceleración de la vacunación. Hecho, acelerar el proceso de vacunación. Tenemos que triplicar por lo menos esa cifra para poder tener la esperanza de usar todas esas vacunas, que en más de 45 millones deben llegar durante el segundo semestre de este año, y que va a permitir que la gente de todo el Perú se vacune. Porque si no logramos aumentar la tasa diaria de vacunación, entonces la meta para llegar hasta fin de año no sería posible, es una cuestión matemática, ¿no? Exactamente, Contralor. Y entonces, yo le quiero recordar a todos nuestros seguidores de Perú 21 TV que este informe de la Contraloría está publicado. Es de acceso a todo el mundo puede acceder a él y ver los resultados de este informe, pero hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Contralor, y discúlpenme que le pueda cambiar de tema, y es que hay un informe de la Contraloría sobre la municipalidad de Huancayo sobre el uso irregular de una camioneta de la Municipalidad Provincial de Huancayo para fines de campaña electoral. Yo quería saber y consultarle a usted cómo la Contraloría detectó este caso. A ver, efectivamente, ya es otro tema, pero con todo gusto trato de responderte, Mayra. Durante lo que yo había mencionado en reiteradas oportunidades es que durante este semestre hay dos prioridades fundamentales del control gubernamental. Uno es el tema de los procesos de vacunación, oxígeno y lo que tiene que ver urgentemente con el tema de COVID. Y el otro es el proceso de elecciones y la transferencia de gestión. Es por eso que tú recordarás que implementamos el portal En estas elecciones tú tienes el control. Porque no es posible que los auditores podamos estar presentes y vigilantes en todas y cada una de las acciones de los más de 2.000 candidatos que se están presentando o que se presentaron a las elecciones del pasado 11 de abril, ¿no? Y esa es la razón por la que acudimos a la ciudadanía. Yo he dicho que el mejor aliado del control gubernamental es el control social. Entonces, los propios ciudadanos nos han hecho llegar cientos de alertas, entre ellas seguramente la que tú mencionas, en donde los propios ciudadanos nos han dado los indicios para poder intervenir oportunamente y revelar estos actos irregulares en los que pueden malos funcionarios públicos hacer uso indebido de los recursos del Estado, que no son los recursos del Estado definidos para el proceso electoral, que son más de 800 millones de soles, sino que están usando recursos que son para otras cosas en proselitismo político, en rompiendo la neutralidad que todos deberíamos tener en estas elecciones. Es por eso de que ese informe que tú mencionas, así como otros muchos, están publicados en la página web de la Contraloría, y eso sí es muy importante destacar. Hoy en día la Contraloría tiene un estándar altísimo de transparencia, publicamos todos los informes, son miles de informes que se publican semanalmente, mensualmente, de tal manera que toda la ciudadanía puede acceder a través del buscador, usando palabras clave, a través de un ingreso geográficamente referenciado. Es decir, ahora todos los informes de la Contraloría, y no solamente este libro especial, producto de los informes que se han generado, es una publicación a la que tú has hecho referencia,
sino que todos los informes de base que sustentan, por ejemplo, toda esta presentación y esta publicación están colgados, ¿no? Dicho sea de paso, yo quiero aclarar que este informe de la Contraloría fue publicado, mejor dicho, fue alertado el 12 de enero de este año. Y se menciona que este material de campaña electoral era para favorecer a Eduardo Bendezú Gutarra, voceado nada menos para el Ministerio de Transporte en la campaña del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Y es que fueron también gracias a las cámaras de seguridad que la Contraloría pudo detectar que esta camioneta de la Municipalidad Provincial de Huancayo estaba muy cerca a uno de los locales de campaña de Perú Libre, pues haciendo este tipo de acciones como pasar de alguna forma material electoral. Entonces, yo quería que usted, Contralor, me diga básicamente este acto puntualmente, ¿qué viola en la ley? ¿Cuáles son los delitos que se podrían estar cometiendo? Por favor, si me lo puede precisar. Sí, bueno, a ver, no nos podemos nosotros pronunciar, como comprenderás, no podemos romper la neutralidad y pronunciarnos sobre un caso específico, más aún si estamos en medio de un proceso electoral en la segunda vuelta. Sin embargo, está claro que hay una serie de responsabilidades de naturaleza administrativa, ¿no? Y también podrían haber responsabilidades de naturaleza penal por el hecho de que se están usando bienes del Estado para propósitos distintos, ¿no? Y por lo tanto, eso así, sobre la base de ese informe, el cual tú has comentado, la Contraloría ya ha emitido ese informe y seguramente en el transcurso de los próximos semanas pedirá cuentas respecto a las autoridades de esa municipalidad sobre qué cosa es lo que han hecho a raíz de ese informe, cómo han encauzado el deslinde de responsabilidades administrativas e incluso penales de esos funcionarios ante esos hechos irregulares que han sido documentados, como tú bien dices, en el informe que está ya publicado. Es por eso que quiero aprovechar ahora en hacer un llamado, una exhortación a todos los funcionarios públicos a respetar los principios de neutralidad y a estar vigilantes para lograr el buen uso de los bienes y fondos públicos, los cuales no pueden ser usados en ningún acto de proselitismo político. Muy bien, Contralor. Hay otro tema que usted también mencionó en cuanto a salud, es la situación de los hospitales, que muchos no se han construido o tienen 17% de construcción o 30%, no se han terminado de hacer. Y yo quiero irme un poquito a los gobiernos regionales y a la situación de Junín, porque en Junín el caso del coronavirus ha golpeado muy fuerte a la población. ¿Qué información nos puede dar sobre los hospitales, la condición de los hospitales en Junín? ¿Cuántos faltan por terminar? ¿Qué es lo que ha detectado en esa región la Contraloría? Lamentablemente, Mayra, no tengo esa información a la mano, ¿no? Pero te lo podemos hacer llegar inmediatamente, porque toda esa información está disponible en el portal de Infoobras. En el portal de Infoobras de la Contraloría contiene el detalle de cuál es el estado de situación de miles de las obras que existen en nuestro país. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que este problema de la falta de la infraestructura física y de los equipamientos en el caso de salud es una constante que se verificó en un informe de la Contraloría en el año 2019, en el cual identificamos que habían obras paralizadas, y escúchame bien la cifra, por favor, por más de 16.000 millones de soles a nivel nacional, sin contar las obras que pertenecían a los gobiernos locales. Es por eso que yo he mencionado que en ese informe, hace unos años atrás, que los problemas en la ejecución de las obras, los problemas de la falta de muchos vacíos legales, problemas con la gestión de la contratación, problemas de los arbitrajes, etcétera, etcétera, impedían que muchas autoridades que querían, y a mí me consta por todos los viajes que hemos hecho,
y querían darle solución pronta a esa problemática que podría implicar, como yo lo he mencionado, aproximadamente, si contamos los gobiernos locales, tranquilamente, 5.000, 6.000 obras paralizadas antes de la pandemia. Muchos de ellos, como tú refieres, son en el sector salud, pero no solo en salud, en transportes, en educación, en agricultura, en saneamiento. Y es por eso que nosotros enviamos al Congreso de la República un proyecto de ley que generaba un marco legal excepcional que permitía destrabar todas estas obras, ¿no? Lamentablemente hubieron todos los problemas políticos que conocemos, el Congreso ya no pudo ver esa iniciativa legislativa, el gobierno anterior trató parcialmente recogiendo algunas de esas ideas y sacó el decreto urgencia 008, ¿no? Pero esa de ahí, sí, el tema del destrabe de las inversiones públicas es el otro tema fundamental que junto con el COVID tiene que hacerse cargo el nuevo gobierno, porque de lo contrario, la posibilidad de que esas obras que ya están casi hechas, algunas tienen un nivel de ejecución muy bajo como el que tú mencionas, pero otras están al 80%. Entonces no tiene ningún sentido que sigan paralizadas. Ahora han estado paralizadas por el tema del COVID. Pero ya yo creo que esa es otra de las tareas pendientes en la cual el nuevo gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para de una vez generar los marcos legales necesarios y tomar las acciones en materia de gestión que permitan viabilizar un incremento sustancial de la inversión pública, sobre todo a nivel subnacional. Ya para terminar, Contralor, yo sé que de repente usted no puede hablar a título personal y mucho menos referirse a los temas políticos para mantener la neutralidad, como bien lo ha mencionado, pero uno de los candidatos ha dicho y se ha referido a la corrupción de los gobiernos regionales y locales. Y es que yo quería que usted me cuente por qué cree usted que haya tanta corrupción en los gobiernos locales y regionales, porque, y mi pregunta va, porque el candidato Pedro Castillo ha dicho que el MEF vuelve corruptos a los funcionarios públicos. ¿Qué opina usted sobre eso? A ver, yo creo que el problema de la corrupción ha sido destacado y que entiendo, luego de haber leído los planes de gobierno de ambos candidatos, es una de las prioridades, ¿no? Y yo creo que eso es correcto. Sin embargo, hay que entender que el problema es tremendamente complejo. Nosotros hicimos un estudio donde estimamos que más de 23.000 millones de soles se perdían en el 2019 por problemas de corrupción e inconducta funcional. Y eso tiene que ver con empezar a entender, Mayra, dos cosas que a mí me parecen muy importantes. El Estado no es un banco al cual lo pueden asaltar, sino que para poder robar en el Estado tienen que seguir todos los procesos y procedimientos públicos y torcerlos para, abusando de su poder, los malos funcionarios públicos beneficiarse a sí mismos y a terceros en lugar de preocuparse por el bienestar colectivo. Pero eso nos lleva a otra reflexión, a un corolario muy básico. Entonces, si tienen que seguir los procesos y procedimientos, tampoco en el Estado una persona puede robar sola. Estamos hablando siempre de grupos de personas, organizaciones que se instalan en las distintas unidades ejecutoras, digamos, en vinculación con los privados, con malos constructores y supervisores, para la realización de todos estos problemas, estas obras que terminan mal. Pero además hay que entender que el acto corrupto es un acto racional. O sea, la gente que roba o la gente corrupta no es que esté enferma, sino que sabe perfectamente lo que está haciendo y calcula racionalmente los beneficios y los costos de esa acción. Si no elevamos sustancialmente la probabilidad de que sean detectados y que sean sobre todo sancionados, ninguna lucha contra la corrupción va a ser efectiva. Es por eso de que la sanción es vital y no hay sanción, hay demasiada impunidad. Y esto, ya para terminar esta idea, ¿no? Un poco larga, disculpa, es que en realidad el control gubernamental y su reforma que está en curso con el control concurrente, la recuperación del procedimiento administrativo sancionador, etcétera, es uno de los eslabones.
pero el nuevo gobierno tiene que preocuparse de reforzar 4 reformas fundamentales adicionales si quiere realmente lograr que estos problemas de corrupción se reduzcan sustancialmente, no solamente en los gobiernos subnacionales, sino también en el gobierno nacional. Y me refiero al apoyo a las reformas del sistema de justicia, a la reforma política, a la reforma de la simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria y sobre todo a la reforma del servicio civil. Sin un servicio civil meritocrático de carrera, profesionalizado, flexible, sin tener funcionarios públicos altamente calificados y bien remunerados, es bien difícil que los problemas de ineficiencia, de inconducta funcional y de corrupción en el Estado a nivel general se puedan resolver a mediano plazo, ¿no? El tema de la corrupción administrativa, yo estimo que se puede resolver sustancialmente en 1 o 2 quinquenios. No hay que esperar varias generaciones para resolver ese tema, pero se necesitan tomar una serie de medidas. Y yo, por esa razón, estimamos de que ojalá el nuevo gobierno, que seguramente con los cuales tendremos una serie de reuniones de trabajo institucionales entre los equipos técnicos suyos y de la Contraloría durante este proceso de transferencia de gestión, se puedan abordar estos temas y también proponer algunas normas y algunas acciones de política pública que permitan ayudar a toda la población a tratar de acabar con la impunidad y de esa manera reducir todas las pérdidas económicas, sociales y también los efectos devastadores políticos que tiene la corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias, Contralor Nelson Chac, por acompañarnos en esta entrevista y dilucidarnos todas estas dudas con respecto a la labor que está realizando la Contraloría de la República en contra de la corrupción. Y ya lo saben, los informes sobre la pandemia y de lo que hemos hablado aquí con el Contralor están publicados en la web de la Contraloría con total transparencia, así como lo ha mencionado. Entonces, esta es la información hasta el momento y no se olviden, amigos de Perú 21, que ustedes pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Así que esta es la información hasta el momento. Adelante.